Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elijan un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esta noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán, y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor, de generación en generación. Celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues muy de costumbre para los judíos, que hoy lo tenemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Creo que para muchos ya el hecho de haber escuchado esta primera lectura es ya para lograr identificar enseguida, ¿no? Todo este tipo de criterios en la nueva cena para nosotros como católicos. Es decir, estoy hablando del sacrificio realizado dentro de la celebración de la Santa Misa. Pero antes de comentar, hay muchos elementos, hay muchos elementos en esta primera lectura. No quiero revolver las cosas, no quiero comenzar aquí un desorden, porque son bastantes elementos que quizás podamos revolvernos. Así es que quiero compartir con ustedes un comentario de nuestros hermanos dominicos. Y bueno, pues déjenme, para mis hermanos en internet, los pongo ahí en pantalla. En radio, pues obviamente lo estaremos ahí escuchando. Y pues nada, allí comentaremos qué es lo que podamos rescatar. Y si hay algún elemento, pues ya se los haré saber. Obviamente se me van a escapar muchos, elementos. Pero bueno, vamos a ver lo más que podamos rescatar. Recordemos que esta palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, que ya con el elemento que mencionemos, así sea 1, sean 2, no importa. Lo que importa es que prestemos atención, que abramos nuestro corazón a esta palabra, que es el mismo hablándonos. Y dice pues este comentario:
En este pasaje del libro del Éxodo podemos ver un anticipo de la salvación. Tras muchas advertencias al faraón para que dejara libre a su pueblo, Dios hace justicia. Puede parecernos cruel, pero no es así. El Señor es lento a la cólera, advierte, previene, pero llegado el caso aplica su justicia. Dios le da instrucciones precisas a Moisés de cómo deben prepararse para la partida y de que esa fecha deberá ser recordada por siempre. Es la Pascua, el paso del Señor, y le ordena que sacrifiquen un cordero sin mancha, puro, y que con su sangre marquen sus casas. Esa será la señal para su salvación del castigo. Pasará el tiempo, Jesús comerá la Pascua con sus discípulos. Será sacrificado con el cordero inocente y por su sangre seremos salvados, cumpliéndose así la promesa que hizo Dios a nuestros padres. De nada nos sirve intentar contravenir la voluntad de Dios. Él es Padre, es misericordia, pero no olvidemos que también es justo. Debemos tener temor a Dios, algo que parece que en nuestros días está olvidado, pero que entra dentro de lo que debe ser nuestra relación con Él, de hijos a Padre, con infinito amor y con profundo respeto y obediencia. Rebelarse contra el Señor solo conduce a la muerte. Muy bien, pues veamos y señalemos estos elementos tan importantes que tienen que ver obviamente con este sacrificio que hacemos que hace y que preside el sacerdote, el presbítero, el padrecito, pues, en la celebración de la misa. Tenemos el cuerpo, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el vino y en el pan, que una vez pasada la transubstanciación, es decir, pasada la epíclesis, pasada esa imposición de manos por parte del sacerdote, ese pan ya no es pan, sino es el cuerpo del Señor. Ese vino ya no es vino, sino es la sangre del Señor, que se ofrece de nueva cuenta por todos nosotros. Pero ¿qué es lo que debe de haber precisamente para nosotros una vez siendo testigos, siendo espectadores de todo esto? ¿Qué es lo que tiene que surgir en nosotros o debería de surgir en nosotros? Porque esto no solamente puede quedarse en un asombro, ¿no? Quedarse en el asombro sin hacer nada no creo que sea el resultado de este sacrificio que se realiza en el altar. Yo sé que para muchas personas que no están tan familiarizadas con la Eucaristía, con la celebración de la misa, con lo que se realiza allí en el altar, pues les pareciera a lo mejor un tanto cuanto como, no lo sé, cavernícolas, ¿no? ¿Cómo que se comen un cuerpo humano? ¿Qué es eso? Pues nada, que simple y sencillamente, como lo dice esta primera lectura, es el memorial. El memorial es aquello que guardamos en esta memoria de lo que se hizo en algún momento, de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué creen? Que se sigue haciendo. Por eso se llama memorial, porque se vuelve a hacer. Y no es una cuestión de representación y de simbología, porque en estas palabras tan claras, tanto que nuestro Señor dice en esa última cena, tanto como lo que repite el sacerdote, no dice esto parece o esto es el símbolo de mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo. Es un memorial, es una manera de volver a encontrarnos, ¿no? Y que debería quedarse en nuestra memoria y en la memoria de todo cristiano. Este hecho real, este hecho totalmente trascendente, es el hecho de haber dado la vida por nosotros, nuestro mismo Señor Jesucristo. Ofrecerse pues tal cual como en aquellos entonces una costumbre judía, el hecho de poner sobre el altar un sacrificio, y en aquel entonces pues era un cordero, celebrando como tal esta
Pascua, esta fiesta de la Pascua, de aquellos ritos, ahora en un nuevo rito, en una nueva forma que el mismo Cristo viene a instituir, viene a renovar. Ya no ofrecen tan solo el animalito, se ofrece al mismo. Y aquí algo que ha señalado Padre Jorge en sus reflexiones, en sus homilías dentro de la celebración de la misa, es algo interesante, que vaya que sí, pues fue algo realmente difícil el hecho de haberse ofrecido como tal, el hecho de haber padecido, sufrido ese cuerpo de nuestro Señor. Pero eso no es el primer momento ni el primer elemento por el cual Cristo va a sufrir. Hay un primer elemento antes de todo esto por el cual ya se mira este padecer, y es el hecho de doblegarse a la voluntad del Padre. Entonces, pues vuelvo a repetir, nos damos cuenta, hay muchos elementos que hay que rescatar. ¿Qué podríamos de alguna otra manera tomar en cuenta nosotros para nuestra vida cotidiana? Vamos a quedarnos con esta presencia de nuestro Señor a través de la Eucaristía, por el cual, miren que totalmente providencia de Dios el hecho de que esta liturgia nos haya presentado estas lecturas o nos estén presentando este tipo de lecturas durante este tiempo, que no es casualidad que la Iglesia vaya caminando bajo la guía del Espíritu Santo, y escuchemos que a nuestro actual Papa Francisco esté recomendando, esté invitando e incitando fuertemente a que nosotros como Iglesia, como miembros de este cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, nos acerquemos a la Eucaristía, porque eso es lo que está de alguna otra manera incitando el actual Papa Francisco, a que nos acerquemos a la Eucaristía, ese sacramento por excelencia, esa vitalidad que le da al cristiano católico, vaya pues el alimento espiritual. Y créanme, pues ojalá que de verdad muchos de ustedes estén atentos a los acontecimientos de su iglesia, de nuestra iglesia, del Papa actual, del Papa Francisco, que estén atentos, escuchando esas notas, siguiendo lo que está aconteciendo, porque si no, pues estamos fuera, ¿no?, de lo que es la guía del Espíritu Santo. Si no, pues muchos nos parece bien y va lo que sucede en la iglesia, tan cotidiano, tan rutinario, solo vamos a misa porque pues dicen que hay que ir y se acabó, ¿no? Y entonces no estamos en la misma sintonía, no estamos en la misma señal, no estamos bajo la misma conducción del Espíritu Santo. Y estos detallitos no nos percatamos de ellos. Que hoy se nos habló del valor de la Eucaristía ahí en el altar. Pues sí. No nos acordamos que actualmente la intención de este mes por el Papa Francisco es que nos acerquemos a la Eucaristía. Entonces estamos desatendiendo ahí, ¿no?, esta parte. Pero bueno, voy pues con el acentuar ya esta pequeña reflexión, esta pequeña invitación que también hago yo. El hecho de poder acercarnos a tener un encuentro personal con el Señor es precisamente lograr aprovecharlo a través de diferentes medios, pero uno de ellos y el principal y el primordial es la Eucaristía, por donde Cristo se manifiesta, por donde Cristo habla, por donde Cristo quiere tener esa alianza, ese pacto con nosotros, esa relación con nosotros, esa amistad. Y de hecho precisamente, ¿no?, es en la Eucaristía donde nos encontramos directamente con Él. No sé por qué hay muchas personas que llegan a pensar que nuestro Dios cristiano es un Dios muy lejano, que no se ve, que no habla, que está estático. Es todo lo contrario. Nuestro Dios cristiano es una persona. Sí, así como lo escuchamos, nuestro Dios cristiano es una persona, y siendo una persona y que ha resucitado, ¿qué significa que ha resucitado? Que ha vencido la muerte, y nadie más lo va a hacer en esta vida, Nadie más que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que profesemos a un Cristo resucitado significa mucho,
porque significa que está vivo. Y si está vivo, habla. Y si habla, se mueve. Y si se mueve, también escucha. Y si escucha, quiere decir que es cercano. Lo cual, lamentablemente, habemos muchas personas que entramos en una entera desconfianza. ¿Por qué entramos en una entera desconfianza de nuestro Dios? De si me está escuchando, de si me va a sanar, de si me va a curar, de si me va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo desconocemos absolutamente. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, cuenta con ciertas amistades que conoce a la perfección? Y cuando llegamos en esta vida cotidiana a conocer a una persona así, pero conocerla de verdad, no solamente cómo se llaman y cuántos años tienen, no. Cosas profundas realmente, que llevan a una amistad entera. ¿Cuántos de nosotros contamos con una amistad, no? De esas amistades así, fuertes, que dicen, no, este es mi amigo, esta es mi amiga de verdad, porque me ayuda hasta en los peores momentos, ¿no? Y sé y caramba, aprovecho esos momentos cuando esa persona me ayuda, ¿no? Y ciegamente confío en esta persona. O sea, lo mismo es con nuestro Señor. Entre más tiempo invertido le demos para conocerle, acrecentará nuestra confianza en Él. ¿Por qué no confiamos en Él? Porque tenemos miedo ante la incertidumbre de si voy a volver a pecar o no, de si las enfermedades, la vulnerabilidad de nuestra vida cotidiana puedan acontecerme. ¿Por qué tenemos miedo a todo esto? E inclusive, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Porque no hemos realmente dedicado un tiempo para conocerle al Señor. Que nuestro Señor es una persona que escucha, que es cercana, que da la fuerza necesaria, ¿no? Y claro, esto no quiero dejarlo en reflexiones bonitas, sentimentalismos, ni lagrimitas, ni mucho menos, ¿no? Como palabrerías, pues. Que quiero hablar de hechos reales, porque claro que nuestro Señor, vuelvo a repetir, logra manifestarse a través de muchos medios, y lo dije hace unos momentos, el principal, la Eucaristía, pero hay muchos más. Si seguimos por la línea sacramental, es decir, por los sacramentos, ¿qué tal el de la confesión? Cuando muchos pensamos que a lo mejor por el hecho de confesarnos estamos pagándole. Ya, Señor, ya me confesé. ¿Estás contento? Ya me confesé. No le estamos pagando nada. Al contrario, es para nosotros. No es para pagarle algo. Ahora otra cosa, en el sacramento de la confesión, vaya que se manifiesta su infinita misericordia, su justicia divina, porque nos ayuda a encontrar un camino con rectitud, nos perdona nuestros pecadotes, pero no solamente eso, también se muestra a Él de manera cercana, y también nos da esa fuerza que perdimos, ¿no?, en la batalla, en el momento de llegar a pecar, en el momento de caer en el error, ¿no? El hecho de ofender, de agredir a otros, o que nos hayan ofendido y herido a nosotros, nos restaura, nos sanea, nos da de nueva cuenta, ¿no?, ese volver a nacer. Porque precisamente es Él mismo quien logra acercarse a nosotros a través de los sacramentos. ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Porque no puede ser que solamente se manifieste por uno o dos elementos. Hay más todavía. Y bueno, pues yo he tratado de compartir con ustedes que a lo mejor pudiéramos mencionar 5 medios, instrumentos por donde nuestro Señor se logra manifestar. ¿Qué significa que se logre manifestar? Que se deja ver para nosotros, que se muestra cercano, que podemos realmente tratar de comprender este gran misterio de su amor. Y entonces, bueno, que podemos aprovechar para mencionar estos 5 medios, instrumentos, caminos, vías de acceso para poder tener un encuentro personal con el Señor. Ya lo dije, el primero es la Eucaristía. Ahí el primer lugar nadie se lo quita. La Eucaristía. Segundo, la palabra de Dios. Caramba, ¿quién de nosotros realmente aprovecha un buen tiempo de meditación por la palabra? No te estoy pidiendo que te memorices, caramba, toda la Biblia entera. No, ve paso por paso. Si quieres, comienza con la lectura
que nos presenta la liturgia en el día, en cada domingo. Medítala, desbarátala, trata de estar reflexionando, ¿no? Aunque sea una sola lectura, un versículo, un capítulo de la Biblia. Y entenderás que es el mismo quien te habla. ¿Qué más? Estos dos que acabo de mencionar son los principales, los que encabezan definitivamente. Pero hay, bueno, yo he de alguna otra manera, poco a poco, ahí resumido, y seguramente se me escapan más elementos, pero pues yo he rescatado, ¿no?, estos 5. Ya mencioné los 2 primeros. Vamos con el tercero. ¿Por dónde más nuestro Señor se nos revela, se nos manifiesta, se deja ver para nosotros? ¿Por dónde más habla? ¿Por dónde más se comunica? ¿Por dónde más quiere comunicar su mensaje? También está el prójimo. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos al prójimo? Aprovechamos, me refiero en el buen sentido de la palabra, no que te aproveches de él, sino que realmente valores, ¿no?, al otro. Hoy hay una enfermedad muy fea en nuestra sociedad. Se minoriza, se menosprecia al otro. Y un obstáculo puede ser uno de tantos, Un obstáculo puede ser a veces los teléfonos celulares. No saben cómo me cae de gordo. En serio se los digo. Se los digo sinceramente y en confianza. Me cae horriblemente gordo las personas que, según, entre comillas, quieren convivir, se sientan a la mesa y ponen de por medio al celular. Yo sé que el celular no tiene la culpa, no estoy diciendo que satanicemos todos los aparatos electrónicos y digamos que esto es malo. No, sirven, claro que sirven, pero eso de poner en medio de la familia el celular, como que no late, como que no hay comunicación. Y hay algo que irrumpe la armonía de fraternidad, de convivencia, y es el celular. ¿Quieres realmente conocer al otro? Quita de por medio ahí ese celular, quítalo. Que para todo hay momento, ¿Quieres tener un momento de ocio? Tenlo. Pero también dedícale tiempo a lo demás. ¿Quieres tener un tiempo de convivencia en familia? Adelante, retira el celular, que ya después lo vas a usar, no te preocupes. El celular no se te va a ir, el familiar sí. Entonces, hasta el celular se puede ir porque también es temporal, pero creo que es más importante, ¿no?, la persona como tal, el valor de la persona, que es precisamente, a lo mejor aquí ya puedo ir remontando un poquito de lo que nos va a hablar el Evangelio, pero unos minutitos más. Mientras tanto, veamos cómo estamos dejando, ¿no?, de lado, desapercibido, la voz de Dios, el mensaje de Dios, lo que me quiere decir hoy a través del prójimo, porque no le valoramos, porque no le amamos, porque nos dejamos gobernar más por el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Y aquí dentro de lo que es el prójimo también entro yo mismo. O sea, cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy no nos valoramos? Nos despreciamos totalmente pensando que somos, no sé, hijo de cualquier animalito o no sé. Es triste ver esto, ¿no? Como muchos de nosotros lamentablemente caemos en una depresión increíble. Y es interesante porque esto habla de que, digo, hay muchos elementos, no nos quedemos tan solo con esto que voy a comentar, pero hay muchos más elementos, de ahí que nos toca a nosotros indagar, investigar. Y si no, pues mándenme mensajes, ¿no? Simple y sencillamente, para sacarlos de dudas. Digo, no soy el mayor experto del mundo, pero vaya, pues que para eso estoy siendo formado. Y tengo algunos elementos. Voy a mencionar algunos. Ojo con esto, porque luego se me confunden. Ay, es que el fray habló de la depresión y dijo que era esto. No. Hay muchas derivadas, hay muchas situaciones diversas por las cuales puede surgir una depresión. Por ejemplo, el hecho de vivir carentes del amor de algo o de alguien. Hay muchos que lamentablemente, ¿no?, nos falta un poquito de más afectividad a nosotros o simplemente que nos lo den otras personas, como por ejemplo los 2 pilares de familia, papá o mamá, ¿no? A veces nuestro padre o nuestra madre no son tan
expresivos, ¿no? No son tan cariñosos a lo mejor. Y de repente, cuando nos encontramos, ¿no?, en esas diferentes etapas, lo vamos resintiendo, lo vamos ahí resguardando, ¿no? Por ejemplo, si eres niño y no tienen tanta esa afectividad nuestros padres, pues vamos a ir poco a poco guardando ese costalito, ir llenando entre tristezas, entre menosprecio, entre menos valorarnos, etcétera. Llegamos a la adolescencia, imagínate, esa etapa es interesantísima, o sea, no acabaría ahorita si les hablara de la adolescencia. Es un tema largo, para dedicarle buen tiempo. Pero de manera resumida, ¿no?, ¿qué les puedo mencionar? Que en la adolescencia pues hay una inestabilidad y es normal, no estoy criticando. Oye, todos pasamos por la adolescencia. Es una inestabilidad que va a convertirse a una situación estable cuando llegues a una madurez suficiente, cuando llegues a la parte adulta. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer de aquí a que lleguemos a ser adultos? Pues precisamente a conocernos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos, pues entonces va a haber muchas interrogantes, muchas preguntas, tanto por parte nuestra como de los padres de familia, ¿no? Ay, ¿por qué mi hija se comporta de esta manera? Y nosotros mismos, ay, ¿por qué mis papás no me entienden, no? ¿Por qué ni siquiera yo mismo me entiendo? Entonces, eso es la adolescencia, una parte en la que va a ir aprendiendo poco a poco. Y ahora súmale a esto, pues, los diferentes acontecimientos, adversidades, dificultades, problemas, ¿no? Claro que se puede ir como, ¿cómo se dice? Volviendo compleja más la vida, ¿no? Que de suyo ya es compleja, ¿eh? Y hay que saber aprender a abrazar esta vida con todo y lo que contiene, entre sufrimientos, entre enfermedades, entre problemas, entre adversidades, entre que ya me desesperé porque no me curo, porque no me sano, porque me siento mal, entre que ya volví a pecar, entre que, caramba, tantas cosas, ¿no? Entonces hay que aprender a abrazar esto, porque si no, entonces uno viene por los suelos por mucho tiempo, ¿eh? Entonces, yo creo que sí es importante el valorarnos, porque contamos con dos dignidades que nadie nos ha dicho y no sé por qué carambas. Nadie nos dice y luego nosotros ni preguntamos también. Hay medios sonsos. Pues, ¿cómo nos va? Muy mal. Dos dignidades. La primera, eres ser humano. Ni eres un animal, ni eres un vegetal. Eres un ser humano, caramba. Cuentas con inteligencia, con intelecto, con raciocinio. Cuentas con esta corporalidad en sus diferentes gestos, ¿no? En sus diferentes maneras de, pues sí, de diálogo, de hablar, porque el cuerpo también, de alguna otra manera, Dios le ha dado esa propia dignidad, porque simple y sencillamente así lo quiso Él y ya, ¿no? Y cuenta con su propio vocabulario, su manera de decir las cosas, de interpretar. ¿Cómo sabemos que un familiar está enfermo? Pues mira, lo ves calladito, tristecillo, y ahí tirado en el suelo. Y el propio cuerpo habla, ¿no? Y entonces, pues, que de hecho por ahí Padre Rayito tenía tiene todavía, ¿no?, una manera de decir este tipo de enfermedades, a veces emocionales, cuando dice que el cuerpo grita lo que el corazón calla, ¿no? Entonces también tiene por ahí su propia dignidad nuestra vida humana. Pero también contamos con la segunda dignidad, que es, yo en lo personal, no es que menosprecie la dignidad humana, pero sí que le doy ese mayor aprecio, y es la dignidad de ser hijo de Dios. Oye, ¿qué más? Dignidad de ser hijo de Dios. Nadie nos ha ayudado a descubrir esto. Pero lo podemos lograr descubrir si realmente logramos escuchar lo que Dios quiere decirme a través de mi vida, a través de mi qué hacer, a través de mi ser, a través de todo lo que me acontece.
Pero muchos vivimos lamentablemente en esta sordera, en esta ceguera. ¿Por qué? Porque le damos más peso a la incertidumbre, al problema, a la situación que estoy viviendo. Y lo que les decía hace unos momentos, vivimos en esta incertidumbre, en esta desconfianza de Dios porque no le conocemos realmente quién es. El ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando conocemos a un doctor, ¿no? ¿Cómo le decimos? Un doctor de la familia, pues que ya conocemos por tiempo. Mi familia ha tenido varios, ¿no? Actualmente una doctora que conocen mucho y le tienen mucha fe y mucha confianza. Entonces ese es el hecho. ¿Cómo le tienes confianza a alguien cuando no le conoces? Pues es complicado, es difícil. Seguramente muchas personas te hablarán de él y te lo recomendarán. Oye, es un buen doctor. Pero sí, pues este comentario puede quedar tan solo en una idea muy vaga. ¿Hasta cuándo yo puedo afirmar que este doctor es buenísimo? Hasta que yo lo compruebe, ¿no? Por mi propia cuenta, por mis propias manos, ¿no? Hasta que diga, ¿sabes qué? Es cierto, sí es un buen doctor porque ya me atendió, ¿sí? Lo mismo pasa, pues, con nuestro Señor. Queremos hablar de Él o queremos simplemente creer que efectivamente es bueno, es amoroso, es misericordioso, es justo, es poderoso, pero no podemos dar ese salto de fe, no podemos dar ese segundo paso para subir a un segundo nivel, a un segundo escalón, porque no nos hemos acercado lo suficiente. Y si no mal recuerdo, creo que fue la lectura del día de ayer del Evangelio. Y sí, fue el día de ayer. Fíjense bien. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. De toda esta expresión, las primeras palabras, pongamos atención, vengan a mí, vengan a mí. ¿Cuántos de nosotros realmente, vuelvo a repetir, le invirtemos ese tiempo? Vengan a mí en la Eucaristía, vengan a mí cuando se proclama la palabra de Dios, vengan a mí y visítenme en una hora santa, vengan a mí y hagan la caridad en el prójimo que también yo estoy allí. Y ahí es donde vamos precisamente, ¿no? Ya mencionamos que nuestro Señor se manifiesta, se nos revela, se nos presenta a través de la Eucaristía, a través de la palabra. Dijimos también el prójimo. ¿Qué más nos falta? También se logra manifestar, se logra acercar a través de las circunstancias en las que vivimos. Sí, así como lo escuchas. Esta circunstancia externa que no es nada apetecible ni se lo recomiendas a nadie, porque quizás estar enfermo y tirado, entrar en una depresión terrible, estar en una situación complicada por tu pelea en tu matrimonio, por tu pelea con tus hermanos, por tu pelea con tu novia, tu novio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues pareciera como que, oye Señor, pues a mí no me gusta esto, ¿cómo que te manifiestas a través de esta situación? Efectivamente, pero hay que prestar atención, hay que observar bien, porque si no, vuelvo a repetir, vaya que nos mantendremos en una desconfianza entera por no acercarnos realmente a tener un encuentro personal con Él. Es decir, habrá siempre una desconfianza porque no le conocemos. Y tan solo nos conformamos por lo que los demás nos hablan de Él, ¿no? Qué bueno que hayas iniciado en el catolicismo porque tu madrina, tu padrino, tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá, tu catequista, tu padrecito, tu párroco, etcétera, hablaron maravillas del Señor ante ti. Pero qué mejor sería cuando tú lo logres descubrir por tu propia cuenta, sin que nadie más te venga a contar lo que realmente es el Señor. Y entonces ahora sí, caramba, entre más hallemos este pleno conocimiento para con el Señor, habrá una entera confianza para con Él. Y de manera, créeme, de manera suprema, ¿no? De manera maravillosa, en donde pese a las adversidades, porque este es otro tema, el hecho de que
conozcamos al Señor, vayamos a misa cada domingo, no significa que van ¿cómo se dice?, a dejar de haber problemas. ¿Quién nos contó esa falacia? ¿Quién nos contó esa mentira? Eso no es cierto. El hecho de que estemos cerca del Señor y el Señor esté cerca de nosotros no significa que van a dejar de existir los problemas. Los problemas siempre van a estar. Así es la vida. Siempre habrá problemas. ¿Cuál es la diferencia? Mi relación con Dios, cada vez más íntima, cada vez más fuerte. Y lo demás vendrá por añadidura. He escuchado testimonios muy cercanos y recientemente de aquellas personas que con toda la fe del mundo le dicen: Señor, ayúdame con este problema, ayúdame con este familiar. Pese a que estén a kilómetros de distancias, el Señor actúa. No recientemente uno de nuestros servidores me comentaba: Fray, ahí le encargo oración. Una familiar que no está aquí, ¿verdad? Está, creo que por la parte del sur, no digo dónde. Y vaya que pues necesita de la asistencia de un sacerdote. Señor Jesús, te pedimos, por favor, con toda la fe del mundo, nos disponemos a tu voluntad, pero ayúdale a esta familiar de que pueda recibir tu perdón, tu cercanía, tu paz, tu poder. Acércate, Señor, a través de un sacerdote aquí a esta señora, con toda la entera confianza, ¿sí? Con toda la entera confianza, porque no puede haber barreras para el poder de Dios. Imagínate que cuando, por ejemplo, el sacerdote bendice a una persona a través de los medios de comunicación, la bendición llega. No hay irrupción, no hay mayor obstáculo para que el poder de Dios llegue. ¿Qué hace falta? El receptor, es decir, alguien que de verdad esté dispuesto a recibir esto, que es la gracia, que es el poder, que es el perdón, que es su cercanía. Y como te digo que no hay barreras, imagínate que, pues cuánto menos para nosotros si realmente vamos hasta con Él. El hecho de que cuentes con salud, imagínate nada más. No puedo ahorita tenerles una cuenta segura, pero sí que arrebasan más de los 100 casos, ¿no?, de personas que quisieran, anhelan estar viniendo a misa de manera presencial y no pueden porque están encamados. Y tú que lo tienes todo, y tú que tienes esa salud física, no vas. Preferimos ahí verlo detrás de la pantallita. No, ¿para qué voy a misa si de alguna otra manera es lo mismo, ¿verdad? Verlo aquí a través de internet. No es lo mismo. A ver, si tienes hambre, ¿vas a ver un programa de cocina? No, ¿verdad? Vas a ir al refri y mira, vas a entrarle y bien, vas a comer. Lo mismo sucede, pues, con nuestra relación con Dios. No podemos basarnos tan solo en algo distante, ¿no? Ahí también va para los novios, por ejemplo. ¿A poco se conforman con verla una vez a la semana? No. Cuando somos novios queremos verla las 24 horas, ¿sí? A la novia, al novio, según sea el caso, ¿sí? Queremos verla las 24 horas. Yo no sé si por aquí van a ocultarme esto, pero ¿cómo voy a negar esta naturaleza del hombre, del ser humano? Caramba, si a mí me pasó. La primera vez que me enamoré a los 13, 14 años, caramba, no hombre, la diferencia que causó, ¿verdad? De manera externa y física. ¿Por qué? Porque mi madre se dio cuenta. ¿Y tú de cuándo acá que te bañas, verdad? ¿Y tú de cuándo acá que te echas perfume? Y ay, bien arregladito todos los días. Pues sí, ya pasé el tránsito de niño a joven. Cuando niño, pues, ay, me valía y entre la tierra andábamos jugando ahí con los primos en la colonia, ¿verdad? Pero llegaron los 13 y, caray, pero si siempre andabas ahí todo sudado, ¿verdad? Todo ahí, maloliente, ¿no? Porque pues me encantaba salir a jugar con los primos. Y ya de repente, no,
oliendo acá bonito, bien peinadito, y ay, órale, ¿qué te sucedió? Pues nada, que ya surgió el cambio, ¿verdad? Y como queremos verla todos los días, ¿verdad? La chamacona cuando somos jóvenes, o el chamacón, ahí dependiendo, ¿no? Pues nada, que le inviertes tiempo para conocerlo, para pasar más tiempo con él, para aprovechar ese tiempo, ¿no? Y intercambiar estas palabras, estas emociones, estas miradas, estos besos, y ir acrecentando ese amor. Lo mismo pasa para con Dios. Queremos acrecentar nuestro amor, pero ahí de lejecitos, pues nunca vas a lograr nada. De lejecitos no. Y me acuerdo cuando en la secundaria pretendíamos a una jovencita y a veces echábamos buenas competencias. A decir, ay, Fray, ya estás secando los trapitos al sol. Pues sí, echamos las competencias. No, mira, ¿sabes qué? Yo voy y vas a ver. Y, no, hombre, ¿cómo no? Pero estábamos ahí, ¿no? Al quite. ¿Cómo que no? De lejos, pues solamente los onzos ahí se quedaban y no conseguían nada. Entonces, lo mismo para con Dios. ¿Quieres conseguir esta entera confianza en Él? ¿Quieres abandonarte en su voluntad? ¿Quieres encontrar esta paz interior para con Él? Inviértele tiempo. Acércate. No te quedes ahí en la orilla. Es importante encontrarnos con Él. Tener un encuentro personal con Él. Si no, pues mira que vamos a entrar siempre en una entera desconfianza. Y también está precisamente el último, que es desde la propia creación. Sí, aunque no lo creamos, desde la propia creación, allí podemos encontrarnos con Él. Pero vuelvo a repetir, están los dos primeros, la Eucaristía y su palabra. Y bueno, pues también allí, ¿no? Muchos de nosotros que de alguna otra manera, vuelvo a repetir, lo tenemos, hay que aprovecharlo. Me refiero a la celebración de la Santa Misa. Es importante. Hay muchos que pensamos que solamente se tiene que prestar atención a una sola parte de la misa, a 2, a 3. No, es a toda. O sea, en la misa no hay receso, no es una conferencia. Es en una conferencia, ¿qué? No sé qué te gusta, 2, 3 horas y te dicen, vamos a receso, unos bocadillos. Pues una conferencia. Pero esto no es una conferencia, ¿sí? Es un sacrificio, es un momento de súper atenta, ¿cómo se dice? Súper atenta observación, ¿no? Hay que poner toda nuestra atención en Él, porque está hablando. Y ya yo, si les hablara un poquito de liturgia, pues nos meteríamos en muchos embrollos, porque hablaríamos de todos los signos visibles por donde nuestro Señor se manifiesta, nos habla, que si las imágenes, que si el cirial, que si lo turiferario, que si el incienso, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos que precisamente nos ayudan a poder mantenernos en esta atenta escucha para lograr entender qué es lo que el Señor está diciéndome. Y vamos ahora con el Evangelio, ¿no? ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dice: en sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprenden el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa por los demás.
El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y vayamos a este comentario, vamos a ver qué nos dice. Una vez más asistimos a un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. En este caso, por no cumplir las estrictas normas del sábado judío. Y una vez más, Cristo pone al hombre por encima de unas leyes que lo esclavizaban. Primero están las necesidades y luego las normas. Esto es lo que nos viene a decir y lo ilustra con ejemplos traídos del Antiguo Testamento, que los fariseos conocían muy bien. En este caso, Jesús se proclama Señor del sábado para hacerles ver que hay algo más importante que el conjunto de costumbres y reglas que a lo largo de los siglos habían ido acumulando para que entiendan que el amor de Dios está por encima de todo eso. Esta es la gran revolución que Jesús nos trae. El amor por encima de todas las cosas. No es más justo, no es más justo, no quiere más a Dios el que se limita a cumplir los ritos de manera mecánica y perfecta, mientras contempla las necesidades de los hermanos sin hacer nada. De poco sirve que yo cumpla los preceptos si en mi corazón no existe el amor al prójimo. Los discípulos tenían hambre y cogen unas espigas para ir comiendo por el camino. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Su fidelidad a Dios va a ser menor por saciar su hambre, aunque sea sábado? Pensemos, recapacitemos en las veces que por ceñirnos a lo establecido hemos silenciado a nuestro corazón. De nada me servirá ir a misa un domingo si con ello desatiendo a ese amigo, a ese familiar que me necesita. De nada me servirá darme golpes de pecho en señal de arrepentimiento si no soy capaz de perdonar al hermano. En vano caerá mi ayuno si miro hacia otro lado ante las injusticias que se cometen a mi alrededor. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor, y nosotros debemos grabar esas palabras en nuestro corazón. Solo así alcanzaremos la gracia a los ojos de Dios. Bueno, primero que nada aquí hay que aclarar, ¿no? Que no se está refiriendo, voy a irme al lado contrario, ¿no? Es que aquí está diciendo de que primero hay que atender al amigo que necesita ayuda y luego responder por este encuentro personal que tenemos con el Señor en la misa, ¿no? Pero hay que aclarar, porque aquí muchos de repente nos podemos ir por otro camino, ¿no? Y tomarlo muy a la ligera, muy, como les diré, pues a lo mejor muy cómodo, ¿no? La situación. Y poner de pretexto que mucho ha pasado, de decir, es que me llegaron familiares del sur, fray, y como no los he visto, pues no voy a ir a misa este domingo. Ahí no, ahí sí no entra. Que recordemos que el hecho de no asistir a misa porque estoy haciendo caridad o porque estoy ayudando a otro, es porque de verdad lo necesite, ¿no? La auténtica caridad, el auténtico amor al prójimo, se da cuando realmente hay un momento fuerte, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que esté enfermo y nadie lo cuide, de que a lo mejor esté pasando por un momento difícil y no pueda estar solo, etcétera, ¿no? Circunstancias realmente graves, no porque viene un familiar y no, pues espérate, no creo que un familiar venga de tan lejos para solo estar un día. Yo creo que los familiares vienen de tan lejos para estar mínimo una semana, mínimo. Entonces, ¿habrá tiempo para que platiques con él? Primero respondo, ¿no? Para irme a encontrar con el Señor. Entonces, hay que aclarar nada más esta parte. Y para complementar precisamente con lo que decíamos en la primera lectura, entonces remontémonos al valor que Cristo da más a la dignidad del hombre, del ser humano. Yo les decía que Cristo llega a hablarnos a través también del prójimo. Y entonces aquí es importante lograr valorar
al prójimo, al otro, quien sea, importando si sea amigo o enemigo, hay que valorarle, hay que cuidarle, hay que saber encauzarle a Dios, ¿no? Demostrar a un Cristo resucitado, a un Cristo amoroso, y no estar simplemente con solamente ¿cómo se dice? Esta manera de gobernar, como siempre, nuestras relaciones por los sentimientos o por las emociones. Hay que aprender realmente, sí, que el desapego, sí, que el auténtico y verdadero amor. Miren que nosotros, de alguna otra manera, parte de nuestro llamado, parte de nuestra misión, es lograr ser esos medios, esos instrumentos que transporten, que transmitan el verdadero y auténtico amor de Dios. Y eso, claro, es a través de una disponibilidad de nuestro corazón. Pero ¿cómo queremos realmente llevar el amor de Dios si en nosotros mismos también ha caído una enfermedad que se llama egoísmo, y todo por el hecho de darle más peso a la situación que estoy viviendo? Creo que, mis hermanos, el Señor nos llama a salir al encuentro del otro y a salir, primero que nada, al encuentro de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que una vez que estemos en un encuentro personal con Él, lo demás vendrá precisamente por instrucción de Él, ya no por nosotros. El hecho de soportar al otro, de sobrellevar una circunstancia difícil, de valorarme a mí mismo, será resultado de lograr tener un encuentro personal con Dios.